Design Wednesday, un podcast de BBVA. ¿Has probado a imaginar cómo será el futuro? Y a imaginar cómo sería un futuro sin limitaciones. ¿Queremos un futuro sin limitaciones? Seguramente cuando lo imaginas no es tan distinto a lo que nos proporciona la ficción. Esto se debe a que nos es muy difícil deshacernos de nuestros sesgos y nuestro imaginario, y por tanto diseñar fuera de lo que ya conocemos. Continuamente nuestra realidad se está transformando, pero no nos alejamos realmente demasiado de lo que ya existía. Sin ir tan lejos ocurre continuamente con los productos digitales. Igual que antes acumulábamos recortes de revista para inspirarnos, ahora tenemos apps como Pinterest o Tumblr, o las redes sociales. Si lo analizamos, en su momento fue una respuesta de optimización a algo que ya existía, que es la comunicación. Pasamos de los flyers que nos informan de una fiesta a recibir un mensaje de texto en tu móvil que dice fecha, lugar y hora. Esto ha ido evolucionando de forma exponencial y ahora forma parte de nuestro día a día. Cuestionar y retar la realidad que conocemos es el primer paso para construir mundos alternativos, que podrán ser, o no, el futuro. Y el diseño es un medio muy poderoso para que el futuro sea uno deseable, tal y como veremos hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Wednesday. Yo soy María y hoy junto a Estefanía vamos a hablar sobre diseño de futuros. Y para ello tenemos como invitada a Steph Silva, que es diseñadora estratégica y fundadora de Invisible. Bienvenida Steph, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, chicas. Pues estoy muy bien. La verdad es que muy cómoda con vosotras. Así que gracias. Gracias a ti. Bueno, comencemos por el principio. ¿Qué es el diseño de futuros? ¿Y qué diferencia hay entre el diseño de futuros y el diseño especulativo? Vale. Bueno, es una pregunta que surge normalmente porque el diseño de futuros per se, yo creo que es algo que hemos utilizado ahora mismo normalmente para englobar una serie de prácticas o ramas de la disciplina y que sea como más fácil de contar o de ver qué estamos haciendo, pero el diseño de futuros no existe, o sea, no se puede diseñar el futuro. Por lo tanto, diría que es el ejercicio de prospectiva, es decir, análisis e investigación del entorno y de las situación y de los factores que dan lugar a la realidad que vivimos y que nos ayuda a proyectar, anticipar o imaginar una serie de situaciones en el futuro. Pero yo creo que es a veces como un poco controvertido el nombre de diseño de futuros, porque creo que se entiende como algo raro, ¿no? Y además, si lo veis en inglés, a mí me llama la atención porque es Design Futures, que significaría, o podría ser como la traducción, el futuro, los futuros del diseño, no diseño de futuros. Yo creo que ha habido una especie de traslación o traducción un poco marciana que es muy fácil para trabajarla y para manejarla, pero que no se entienda como diseño de futuros. Y luego el diseño especulativo es otra rama de esta disciplina del diseño que es súper amplia y hay una serie, pues un montón de prácticas o formas de hacer y de entenderlo y de generar teoría y práctica. Y el diseño especulativo también, de alguna manera, proyecta o genera estas imágenes de futuro que no tienen por qué ser siempre futuro, pueden ser presentes alternativos, pero son como configuraciones alternativas al mundo que vivimos normalmente. Lo que pasa es que es bastante más radical y está más ligado al mundo artístico y al mundo académico y por eso tiene esa especie de radicalidad, pero también es una forma de entender otras posibilidades. La parte de prospectiva o diseño de futuros es más de anticipación y el diseño especulativo abre un poco más el espectro de lo que puede llegar a ocurrir de manera más radical. Es eso. Y ahora que mencionas lo de la prospección, una de las cosas que pensamos apenas estábamos planteando todo este podcast es, vale, ¿cómo podemos diseñar el futuro o diseñar esos futuros alternativos si en realidad nuestro cerebro está configurado para alejarnos absolutamente de todo aquello que es diferente a lo que conocemos? O sea, nuestro cerebro está configurado para crear sesgos que nos ayudan a alejarnos del peligro y un futuro diferente puede significar un peligro para nosotros. Entonces, ¿cómo nos alejamos de eso? ¿Cómo rompemos esos sesgos para poder avanzar? Sí, es muy interesante eso que planteas porque, fíjate, yo hago mucho hincapié en que cómo se trabaja en este ámbito se entiende siempre como metodología y eso tiene su parte un poco
como dices tú, difícil o no sé si peligrosa, ¿no? Pero hay algo que hay que cuidar ahí, que es una serie de procesos y herramientas que parece que te llevan a una solución, ¿no? Y si lo entiendes así, por supuesto que estás poniendo como la responsabilidad o la importancia en lo que utilizas para trabajar, y hay que pensar muy mucho en cómo pensamos y qué es lo que cómo lo estamos pensando y con qué tipo de escala de valores, creencias, ideologías están entre medias para hacer ese ejercicio de pensar en el futuro o en los posibles futuros. Entonces, tienes mucha razón a la hora de mencionar que si no prestamos atención en esa parte cultural, en los relatos que generamos o que utilizamos para pensar en el futuro, estamos de alguna manera estirando todos esos sesgos o perpetuando todas las lógicas que nos han llevado a una situación como la que vivimos ahora, que muy positiva no es. Entonces, lo que estaría genial es romper, utilizar herramientas y mindsets distintos a los que hemos utilizado hasta ahora, para que por lo menos lo que venga a futuro, lo que seamos capaces de ver a futuro, sea por lo menos distinto a lo que vemos ahora, ¿no? Claro, pero nuestros sesgos como sociedad occidental son muy distintos, por ejemplo, a los sesgos de la sociedad oriental. Entonces, si planteamos cada uno en una parte de un mundo un futuro, posiblemente sea condicionado por su entorno, sus sesgos y su todo. Entonces, ¿tendríamos la posibilidad de crear un futuro o sin sesgos y que esté unificado? Que sea como para todos. No sé si es eso posible o te estoy planteando una cosa muy absurda, pero bueno. No es absurdo, ¿eh? Y además porque es lo que encontramos normalmente, ese llamamiento a un futuro para todos, ¿no? Y es muy interesante, porque sería la primera vez o sería como el inicio de un ejercicio que por fin nos mete, o sea, hacemos de manera colectiva y no voy a decir individualista, pero siempre desde nuestro marco cultural, como sociedad, como país. Estaría genial hacer ese ejercicio colectivo. Pero te digo también lo siguiente, no es más rico entender que cada cultura, cada sociedad es distinta y por lo tanto podamos hacer o construir visiones de futuro que nos apetezca desde nuestra propia sociedad. Lo digo porque pensar en futuro de una manera como muy neutral o universal, a veces creo que va a haber muchas personas o colectivos o comunidades o grupos que no se van a sentir dentro. Entonces también, además, te doy toda la razón de que hay que pensar, una parte es pensar de una manera colectiva y grande y que por fin nos vayamos casi todas las personas hacia una misma dirección, que seguramente encontremos ahí una posible solución a todos los problemas que tenemos, pero también veo muy interesante tener visiones ricas, diversas, hechas desde nuestra propia situación y pensadas desde nuestra propia situación, que englobe incluso a esos grupos que nunca han estado en conversaciones, en las visiones, en los relatos, y que también tengan como la oportunidad de repensar futuro. Y ahora un poco con este contexto, o sea, nos gustaría saber qué te llevó a ti a conocer el diseño de futuros y a interesarte por él y que esto haya ido evolucionando hasta lo que ahora es invisible, ¿no? O sea, ¿cómo has llegado hasta ahí? Pues es curioso. Yo creo que es por el círculo de amistades y de personas con las que he trabajado que venían de lugares muy extraños, y pues del mundo artístico, obviamente del diseño, pero también de otros lugares. Y empecé a encontrar como un grupo, ¿no?, de gente conocida que teníamos unos intereses y que no sabíamos qué era, o por lo menos yo, personalmente no sabía cómo ponerle nombre, hasta que llegó Jorge Camacho, que es un diseñador perspectivista además mexicano y que es como el que ha traído todo esto por lo menos a Madrid, que fue la primera generación que tuvimos una formación en torno a diseño de futuros y que gracias a él puso orden a todas esas formas de hacer y narrativas y visiones y yo qué sé, historias sobre el futuro que no sabía muy bien cómo las estaba manejando, era algo personal. Y gracias a él aprendí es una estructura. No tanto metodología, que como digo, pueden ser unas herramientas como pueden ser otras, pero sí puso orden a la hora de si quieres trabajar con esto y sobre todo con organizaciones, se puede hacer así, así, así. Y fue gracias a él. Y luego, pues ya empezamos a generar un grupo, ¿no?, un colectivo con estos intereses y que lo mantenemos. Ahora en Madrid cada vez hay más y sobre todo ya en España y es muy interesante. Pero sí, yo diría que la primera vez fue con Jorge Camacho. Qué guay. Y eso, claro, llegó ese interés, empezaste a aprender, se formó como este pequeño colectivo y luego tuviste el paso también a tener como este invisible, ¿no?
O sea, ¿qué es lo que haces realmente? ¿Cuál es su finalidad última? Y a quién quieres llegar con ello también. Pues es curioso, porque claro, cuando es algo personal cuesta mucho más definirlo, ¿no? Desde que me inicié en esto de manera profesional, porque como digo, estos intereses ya estaban de antes, pero como en una nebulosa. Cuando ya empecé a orientar mi perfil como diseñadora de futuros, sobre todo ligada a innovación, a diseño estratégico, pasé por varias compañías antes, hasta que decidí tomar la decisión de tener mi propio proyecto. E Invisible lo definiría como un laboratorio barra estudio de investigación y de práctica de diseño especulativo. Es decir, yo sé que por supuesto que encaja el laboratorio en sí en este mundo, pero tiene incluso más sentido en un mundo especulativo que ahora mismo no existe del todo. Porque mi intención, y va a sonar un poco raro, es no hacer, es dejar de trabajar, es dejar de hacer las cosas que hemos hecho hasta ahora, o por lo menos con la forma con la que la hemos hecho. Y entonces hay veces que suena un poco marciano, pero es la intención y yo creo que en otro mundo sería más posible, pero si no es como una especie de intervención que quiero hacer desde Invisible en el mundo de los negocios o en nuestras vidas, ¿no? como individuos. Y es un poco lo que hago, pero es investigación y diseño al final. Claro, o sea, que estás aterrizando al final toda esta parte que suena súper teórica de primeras a este mundo más práctico, ¿no? Porque a mí me surgen un montón de dudas de realmente cómo puedes luego aplicarlo al mundo real, porque es que se me ocurren distintos enfoques con los que verlo, porque entiendo que puede aplicarse al mundo empresarial, pero luego también tiene una perspectiva social, que son dos enfoques muy distintos a la hora de aplicarlo, ¿no? Sí. Bueno, básicamente yo trabajo en proyectos con organizaciones y que aunque suene alejado, bastante abstracto, no dejan de ser proyectos de innovación y diseño estratégico o con un enfoque o una orientación a esta parte de anticipación de futuros o proyectos de prospectiva estratégica. O sea que luego, claro, cuando lo desgranamos, es básicamente eso. No tiene tanto encanto, pero es eso. Luego está esa parte que dices tú más social, que también lo entiendo desde las clases que doy, desde la formación, la parte pedagógica de todo esto, que al final estoy, ¿no? con alumnos, alumnas, de tú a tú, como intentando pensar distinto. Y eso luego ya pues, cala en las personas o en lo que hagan en su día a día de una manera distinta. Pero también desde Invisible me propongo como esa intervención casi artística, tengo una parte como de práctica personal en la que me he propuesto hacer proyectos por Invisible y para Invisible y es lanzarlos hacia afuera. Ahora estoy dentro de unos días voy a lanzar una pieza audiovisual que va a servir como marco para hacer un llamamiento a una investigación de un año de cómo podemos dejar de diseñar. Vale. Entonces, dejar de diseñar. Sí. O sea, es que me encanta. Sí, me encanta la visualización de dejar de hacer cosas, porque nuestro mundo ahora mismo es hacer cosas todo el rato. Entonces, cambiar la visión me parece maravilloso. Sí. Entonces, como sé que hay muchos proyectos que no encaja esa visión, bueno, y algunos que sí, pero poco a poco, o ciertos grupos o organizaciones que necesitan hacer de una manera distinta, también necesito el modo de no hacer y dejar de diseñar y ver si es posible. Yo no digo que se pueda hacer, ¿eh? Yo estoy proponiendo que durante un año voy a ver si es posible. Y lo hago desde Invisible porque ahí es donde voy a hacer visible toda esa capa cultural que nos lleva a la idea de progreso, de productividad, de actividad constante, con todas las consecuencias que eso conlleva, y el diseño es partícipe de todo eso. Así que a ver qué ocurre. Totalmente. Suena súper interesante. Además que pienso que hay un conflicto al final entre esa aplicación al mundo empresarial y esa aplicación social, ¿no? Incluso con esa perspectiva mucho más amplia, que ya no incluye ese mundo de productividad constante, de estar todo el rato haciendo cosas. Pero claro, eso entra en conflicto. Al final depende mucho de cómo quieras enfocarlo. Sí. Y me llama mucho la atención, estabas contando que las clases, como que la gente cuando empieza a aplicar el diseño de futuros, le cambia como el chip, ¿no? Como que empieza a cuestionarse la realidad. O sea, ¿eso lo ves? O sea, cuando la gente empieza a cuestionarse la realidad, ¿cambia su forma de plantearse cómo hacer las cosas a lo mejor? Sí, totalmente. De hecho, en las clases hay una parte, como digo, de práctica, pero también hay que abrir el debate y la reflexión constante porque estamos trabajando con un tema que lo primero es universal. O sea, el futuro te lo enseñen o no, como forma de trabajar o como orientación, como enfoque, es algo
con lo que crecemos ya desde pequeñitos y pequeñitas. Por lo tanto, ya tenemos ideas preconcebidas y podríamos hablar durante horas como grupo, ¿no? En una clase, en una formación. Entonces, siempre hago preguntas con una doble intención, y es cómo resuelves, o sea, cómo respondes a las preguntas de qué esperas del futuro, qué te gustaría hacer, cuáles son las implicaciones, consecuencias de lo que hacemos como profesional y a nivel personal, o como estudiante y a nivel personal, ¿no? Y siempre se genera ahí una especie de no sé, de calambre en la cabeza o de duda de desde dónde puedo responder yo todo esto. Y al final lo que conseguimos, obviamente con tiempo suficiente para deconstruir estas preguntas, para pensarlo con calma y tal, pero siempre, o sea, al final o normalmente después de estas clases o formaciones, aunque pensemos desde nuestro punto de vista profesional y como organización, ya nos damos cuenta de que no podemos separarlo de que somos personas que vivimos en ese mundo y somos individuos que tenemos una responsabilidad y unos intereses, unos deseos, unos anhelos, y siempre pasa. Y además me gusta jugar con eso, con esa dicotomía de no sé desde dónde responder, pero me acaba de pelar un cable todo esto, ¿no? Y mucho más cuando, si nos vamos a 5 años atrás, jamás hubiésemos dicho dónde estamos hoy. Eso. Porque todo cambia tan rápido que, claro, pensar qué vas a hacer mañana desde una perspectiva que además te pone en un sitio de incomodidad es muy complejo. Claro, o sea, a veces cuando nos ponemos a pensar en el futuro hay una tendencia en pensar las cosas como o muy mal o muy bien, que es interesante porque, bueno, ya es un paso que hacemos, es una proyección y está genial. Pero lo que dices tú, a veces lo de pensar cosas demasiado, ¿no? Poco positivas, como podría ser lo de la pandemia, ¿no? Y toda la situación que estamos viviendo. Por ejemplo. Aunque ya había muchos indicios de que eso era muy probable que pasara y había mucho conocimiento, muchas investigaciones, teoría científica que hablaba de eso, creo que desde el ámbito científico era fácil abordar esas cuestiones. Desde el plano individual como sociedad es muy difícil. Gestionar eso, gestionar el decir, nos llega o es posible que llegue un futuro que no se parece ni a las distopías de una película, ¿no? O se parece demasiado a esas películas. Y creo que es difícil gestionar eso a nivel individual porque porque duele, porque da miedo, porque no sabes qué hacer. Y entonces, en la situación como la del COVID, yo creo que es diferente el cómo se abordó, cómo se gestionó y cómo se supo desde los lugares específicos científicos que podría llegar a ocurrir a lo que nos ha pasado al resto de la sociedad, que es algo como que hemos dejado ahí. Es como aunque te lo digan, lo dejas aparcadito a un lado y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me gustaría preguntarte, o sea, porque hablamos del futuro, pero cuando hablas del futuro también es necesario mirar hacia el pasado. Sí, siempre lo digo y creo que casi también quita un poco de encanto a todo esto cuando dices, yo trabajo en futuro, pues la mitad del tiempo más estás investigando o de alguna manera analizando todo lo que ha pasado anteriormente, porque nos basamos básicamente en detectar patrones o detectar cambios o entender ciertas herencias culturales, factores que vienen de a largo plazo, o sea, de un plazo bastante largo, pero hacia atrás. Por lo tanto, si no tienes esas raíces anteriores, es imposible que puedas proyectar. Hombre, imposible no sé, pero es difícil por lo menos poder detectar patrones con el tiempo suficiente y sobre todo entenderlo. Si más que ¿cómo diría? Más que ver a futuro o ver a pasado, es entender de dónde venimos. Y ya veremos hacia dónde se puede construir. Pero sin esa deconstrucción crítica, que ahí es esa parte del pensamiento crítico, porque es necesario en esta práctica, es precisamente eso, analizar toda la serie de factores y consecuencias que nos han llevado hasta el momento que estamos ahora. Y una vez que lo entendamos, podemos entender perfectamente hacia dónde nos podemos dirigir, sin contar los cambios o situaciones inesperadas que pueden llegar a pasar. Pero no confío en estas proyecciones, ¿no? O visiones que no tienen en cuenta o que no estudian realmente el pasado. Y justo te lo pregunto, porque realmente si analizamos todo lo que ha pasado hasta hoy, primero, si vemos lo que es la disciplina o el diseño en el amplio sentido de la palabra, encontramos mucha gente que dice que todo se diseña, que nada es aleatorio, que absolutamente todo se diseña. Y hemos tenido hitos históricos que han determinado de forma muy clara la sociedad que somos hoy. La incorporación de las mujeres en las empresas por falta de capital humano,
la reconstrucción urbana de Berlín por la caída del muro de Berlín, o pues toda la red de autopistas que decidió hacer Eisenhower, y que eso luego determinó socialmente cómo se iba a comportar la sociedad americana y la incorporación del uso del automóvil. Entonces, en ese momento, todas esas acciones que determinan al final lo que somos hoy como sociedad, siempre han venido impulsadas por necesidades económicas, por crisis o por acontecimientos geopolíticos. Entonces yo me planteo si realmente lo que demarca el futuro como sociedad viene siempre condicionado por esas cosas, o realmente nosotros, desde nuestra perspectiva como individuos, podemos hacer pequeñas acciones un poco más pequeñas, que no tengan quizás tanto impacto, pero que sí determinen lo que somos, lo que seremos como sociedad. Has dado, yo creo que en el clavo de la... No estáis dando en puntos fuertes, pero es una de las grandes cuestiones que hay sobre la mesa de la agencia individual que tenemos, ¿no? Y el poder de cambiar y de modificar un poco la trayectoria que parece que seguimos, o incluso el momento actual, frente a esos marcos, esos sistemas a los que pertenecemos, que parece que tienen un peso bastante grande y que de alguna manera manejan la vida o la realidad que vivimos, ¿no? Y es un poco, no sabría decir, realmente me gustaría creer que sí que tenemos agencia y capacidad de impactar, o por lo menos de, no sé si decidir, pero poquito a poquito marcar, ¿no? el curso de las cosas. Pero es interesante. Y estaba pensando en la obra, en un libro en concreto de Arturo Escobar, que es un antropólogo y filósofo del diseño, que dice que el diseño crea culturas. Y esto cuando lo analizas o lo lees en profundidad, alaba y ve el poder que tiene el diseño, porque desde la parte material, objetual, más específica, más pequeñita, hasta el diseño de ideologías, de narrativas, de los grandes relatos, todo, como dices, al final todo está diseñado porque está hecho, es algo artificial, hecho por el hombre. Todo tiene un impacto porque al final acaba creando una capa cultural de prácticas, de usos, de formas de hacer, de formas de comportarnos, y también delimitan lo que se puede hacer y lo que no. O sea, que el diseño sí que tiene ahí un papel importante. Entonces, a la hora de pensar en futuro en esto, no sé si me estoy desviando un poco la pregunta, pero estaba haciendo ahí como una cadena de pensamiento del por qué el diseño es importante, y a tenerlo en cuenta dentro de la conversación para imaginar futuros es precisamente eso, porque es el lugar probablemente donde se gesten tanto todos los artificios materiales o inmateriales que dan pie a cultura. Y precisamente el futuro no es otra cosa que una sociedad hipotética en este caso, porque no sabemos cómo va a ser, donde se va a dar una serie de situaciones, elementos, comportamientos y demás, dados por el marco cultural que se esté dando en ese momento. Y el diseño tiene mucho que decir en eso. Sí, y también quizás la tecnología, ¿no? Porque va modificando evidentemente nuestro comportamiento social, y al final eso también determinará el futuro, por supuesto. Sí, sí. Y ahora voy a decir otra frase maravillosa, que no sé si realmente es de Arturo Escobar o no. No, creo que es de Tony Fry, que es otro de los colegas de este antropólogo, que dice: nosotros damos forma a las herramientas y las herramientas nos dan forma a nosotros. Y la tecnología no deja de ser una herramienta del momento que estamos viviendo, ¿no? Tecnológico, digital. Y por lo tanto, yo creo que tiene que haber o está sucediendo esa simbiosis, y tenemos que también poner ojo en cómo se crea esa tecnología, porque da forma totalmente a la sociedad que estamos dando pie. Sí, y también creo que llegará un punto en el que habrá una compenetración absoluta. No veremos la línea diferencial entre lo que es la tecnología y lo que somos nosotros. Y no estamos muy lejos de ello, quizás, ¿eh? O sea, si abrimos un poco más la vista y salimos de donde estamos, pasa mucho. Sobre todo en Oriente, lo ves. Tienen una conexión con la tecnología mucho más evidente de la que quizás podemos tener nosotros. Que luego ahí tendríamos que entrar en la reflexión de si eso es bueno o es malo. Pero es una realidad. Sí, sí. Y fíjate que también como es una especie de invisibilidad, ¿no?, de la tecnología, eso por supuesto que se está dando y se está desarrollando, parece que hacia ese lugar, ¿no?, de esa... que no vamos a ser capaces de discernir o distinguir qué es, ¿no?, que es un elemento tecnológico, dónde está, cómo se comporta, pero ahora mismo, sin ser muy sofisticados,
no es común ver el cableado, la infraestructura, toda esta, ¿no? estos elementos que dan pie a que utilicemos una tecnología que en realidad no se ve. O sea, no solo son gadgets, sino dónde se da, dónde se genera, dónde se computa todo eso, dónde se almacenan los datos, dónde están esos cables, esas antenas. A mí eso también me inquieta, que no hace falta ir a una idea muy sofisticada de esa tecnología invisible, sino que hay ya elementos que no vemos porque de alguna manera están escondidos por ahí. Sí. Bueno, como en la arquitectura, no vemos por dónde baja el agua ni por dónde llega el agua, Eso. pero está. Sí, Eso sí. es. Eso es. Muy bien, pues yo creo que por esta parte no tenemos nada más, ¿no? No, pasamos ya. Eres nuestra primera invitada que va a tener las preguntas de siempre. Somos como Broncano y las preguntas del sofá. Uy, me encanta. Las puedo responder las dos. Yo creo que estas van a ser a lo mejor un poco más complicadas de responder. Depende de cómo te lo plantees. Vale. Pues sí, o sea, por último te queremos hacer unas preguntas ya más a nivel diseñadora, ¿no? Más, para conocerte un poquito más y sobre todo tu visión. Y por un lado es, ¿qué diseñadores consumes o te inspiran? Y por otro, ¿qué es para ti el diseño? La gran pregunta. Son más fáciles las de Broncano. Ojalá que nos escuche. Pues me siento muy afortunada porque muchas referencias o personas que consumo, algunas están muy cerca de mi círculo. Y, por ejemplo, Alberto Barreiro, Jorge Camacho, Atahualpa Vadillo, Andrés Colmenares y Lucy Black Swan, que llevan un colectivo que se llama YAM. Son amigos, son gente muy cercana y que para mí son de las personas que siempre que tengo ganas de aprender o de retar lo que pienso, acudo a ellas. Pero luego hay otras personas que para mí ya son referentes que no tengo acceso de momento y ojalá, me encantaría, pero que me parece maravilloso cómo piensan. Son Ted Hunt, es un diseñador especulativo inglés, Arturo Escobar, que es este antropólogo y filósofo del diseño colombiano. ¿Quién más diría? Alice Roth, nunca sabría decirlo, Rothston creo que es, y Paola Antonelli, que son dos curadoras de diseño que están en Estados Unidos, en Nueva York, y llevan, bueno, pues sí, desde su práctica del diseño habla más del diseño crítico y además hacen de curadoras de proyectos, de bienales y de este tipo de lugares y entornos donde hay un tipo de diseño que me interesa bastante. Y diría que esas son como mis referencias. Hombre, tengo muchas más, pero no sé, no caigo ahora. Les hacemos un llamamiento para que se pongan en contacto contigo. Por favor, por favor. Y ahora la difícil, ¿no? ¿Qué es el diseño? Buah, esto me parece lo más difícil que me podéis... Es difícil de lo obvio que tendría que ser, Sí. porque está súper... Bueno, como diseñadoras, está totalmente presente en nuestra vida, pero diría que nunca ha dejado de estar presente. Si tuviese que decir algo, y va a sonar como muy, ¿no?, que filosófico y demás, diría que es la capacidad que hemos tenido o que tiene cualquier ser vivo de adaptación y evolución. Porque al final no deja de ser una forma de o transformación del medio o de transformación de nuestras capacidades, de los elementos o de incluso de nuestro propio pensamiento para salir adelante, y yo creo que nos ha llevado a ser o de vivir tal y como lo hacemos ahora, porque hemos sabido evolucionar y transformar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. O sea que pequeño no es, ¿no? y sencillo no es. Pero también me hace pensar que entonces lo tratamos con muy poca responsabilidad. Totalmente. O sea, totalmente de acuerdo. Steph, ha sido un placer tenerte aquí, poder Gracias. estrenarme en el podcast de BBVA contigo. Gracias a Siempre un vosotras. placer. Muchísimas gracias. Yo creo Gracias. que todos nuestros oyentes van a estar encantados de poder aprender sobre diseño de futuros, porque ahora está muy de moda, no sé si por suerte o por desgracia, pero Sí. está en todas partes. Sí, Así que nada, pues esperamos volver a hablar contigo pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Genial. Recuerda que puedes encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, además de bbva.com. Si tienes dudas, puedes contactar con nosotros a través del correo bbvapodcast@bbva.com. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo capítulo.